Ahora sí, vamos a continuar. Disculpen, estaba con una situación técnica aquí en mi computadora. Bueno, habíamos visto este video que nos habla acerca de la inclusión y de cómo todos juntos somos corresponsables de fomentar la inclusión de los niños que tienen una necesidad educativa específica, ¿verdad? Nos decía que tanto el Estado, la sociedad, como la comunidad educativa deberíamos trabajar en estrategias que permitan que estos niños puedan ser incluidos, niños con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. Que nosotros como comunidad, como sociedad, no deberíamos ser los responsables de colocar barreras frente a estos niños. Las barreras actitudinales, barreras físicas, de infraestructura, barreras sociales, barreras didácticas y pedagógicas, que bueno, que es lo que estamos viendo actualmente y que conversábamos incluso en la clase anterior de muchos niños que se enfrentan diariamente junto a sus familias a estas barreras y que realmente no están siendo educados como merecen. No sé si alguien más quiere compartir alguna idea con respecto al video que acabamos de observar. A ver, vamos interactuando un poquito porque siempre también sus experiencias y sus análisis ayudan muchísimo a ir construyendo el conocimiento. A ver, Miguel, buenos días, Y bienvenido. buenos días, Magíster Anita Qué y gusto. compañeros y compañeras. También nos mencionaba el video de que el sistema educativo, que la escuela debe adaptarse al estudiante y no el estudiante a la escuela. Y que también nos mencionaba de que cuando la escuela no responde a las necesidades del joven, el joven simplemente o la estudiante simplemente abandona la educación y eso parece que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias a usted. Muy bien, muchísimas gracias, Miguelito. Excelente aporte. Recuerdan que en la clase anterior decíamos que tenemos que tener bastante claro como educadores el término de integración y el término de inclusión. Y uno de los ejemplos claros que comentábamos es de que la integración, los niños son los que tienen que adaptarse a la escuela, a lo que la escuela promueve, mientras que la inclusión desde el enfoque inclusivo, nosotros somos quienes tenemos que adaptar al niño, ¿no? No el niño a la escuela, sino que la escuela se adapte a las necesidades del niño, a sus necesidades y a sus capacidades, no siempre recalcando la necesidad, porque eso también es discriminatorio, sino más bien habilidades, capacidades, en qué necesitamos reforzar, dependiendo, pues claro, de la evaluación psicopedagógica que se puede aplicar desde la UDAI o desde el DESE para saber identificar en qué necesitamos trabajar. A lo mejor, qué aplicas, cómo debemos aplicar adaptación curricular, sea grado 1, 2, 3, dependiendo pues de los resultados de esta evaluación. Muy bien, ¿alguien más que desee dar su aporte con respecto al video? A ver, les escucho. ¿Alguien más? ¿Qué más nos decía el video? El video es bastante claro del tema de la inclusión. Tiene un enfoque inclusivo. A ver, me gustaría escucharle. A ver, no sé si estuvo ya. Lady. Lady, buenos días. Sí, buenos días, Magíster. Hola, Lady, Compañeros, buenos buenos días. días. ¿Algún aporte con respecto al video? Sí, claro que sí. Bueno, creo que el video fue muy claro en decir que a veces como docentes y como institución y las políticas que existen alrededor de la educación, pues muchas están diseñadas como para como, voy a llamarle así, como que para los estudiantes normales, por ejemplo. Y que nosotros deberíamos cambiar esta perspectiva, este punto de vista, porque los estudiantes con necesidades educativas y con algún tipo de discapacidad, pues no debería adaptarse a los centros educativos
o a lo mejor a los tipos de contenidos que se dan en cada institución, sino que más bien, pues, este es el momento como para que como docentes, como personas, también cambiemos y adaptemos todo esto para ellos, para que ellos se sientan seguros, ellos se sientan realmente que los están tomando en cuenta, porque creo yo y pienso de hecho que esto es una motivación para ellos, saber que son tomados en cuenta, saber que piensan como ellos, saber que se ponen en su lugar. Esto los motiva a los estudiantes, sobre todo cuando creo que la mayoría nos encontramos con estudiantes que a lo mejor no tienen algún problema de discapacidad, pero sí tienen problemas de aprendizaje. Entonces, para ellos es muy gratificante saber que el profesor comprende su dificultad, comprende lo que a él le sucede y que adapta sus estrategias de enseñanza para que pueda él también adquirir los conocimientos. Eso nada Muy más. bien, muchas gracias, Lady. Excelente. Ya nos ha hecho un resumen de todo lo que nos decía en el video, ¿verdad? Entonces, ya con este antecedente que hemos analizado en este video, vamos ya a ingresar a la clase del día de hoy. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de las dificultades de aprendizaje en la escritura, lectura y matemáticas, las dificultades de aprendizaje que pueden estar ligadas a las altas capacidades o superdotación y el TDAH. Haciendo un poquito de retroalimentación y de recuento de lo que habíamos conversado en la clase anterior, decíamos de que uno de los ejes transversales para poder atender todas estas necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad es el trabajo a través de la inclusión educativa. Y podíamos entender claramente cuáles eran sus características, cuál era el objetivo, hacia dónde apunta una escuela inclusiva. Pero como para poder recordar un poquito, vamos a decir que la inclusión educativa implica que todos los niños, jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, de sus condiciones personales, sociales o culturales, en donde están incluidos aquellos que presentan alguna necesidad educativa diversa. Una de las palabras claves de la inclusión educativa es la atención a la diversidad. Es decir, que dentro del aula vamos a tener niños con diferente tipo de raza, de etnia, de cultura, de religión, de familia, de situación socioeconómica, con enfermedades, con discapacidad. Pero independientemente de eso, pues la inclusión apunta a que todos puedan aprender en igualdad de oportunidades, en equiparación de oportunidades. Hacíamos también en la clase anterior una reflexión de que el derecho a la educación es para todos y todas. Y veíamos incluso ese paraguas inmenso que tiene nuestro país en normativa, en reglamentos, en leyes que amparan a la educación, que nos hablan de una educación para todos con calidad y calidez, que nos hablan de una educación en donde ningún niño puede sentirse discriminado, en donde todos deben tener la oportunidad de formarse, de educarse. Y también conversábamos y decíamos que la clave o la fórmula perfecta para poder fomentar la inclusión educativa está en el acceso permanente y regular, más el aprendizaje que promueve el progreso y el logro en los estudiantes y más la participación, en donde los niños puedan sentirse protagonistas de la clase, protagonistas de su aprendizaje, pero sobre todo que haya una pertenencia entre toda la comunidad educativa, donde ya no se habla de un aquellos, sino hablamos de un nosotros. Ahora bien, ¿cómo debemos entender a las necesidades educativas especiales? Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos
para poder acceder a los aprendizajes comunes de su edad. Estos pues ya sean por causas internas o también por un planteamiento educativo inadecuado. Necesita para compensar dichas dificultades condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, así como también el poder proveer recursos específicos de los que la institución educativa puede ofrecer a la mayoría de sus alumnos. Esto es una reflexión que nos da los autores Warnock y Breman. Entonces, en esta reflexión nosotros podemos entender claramente que el niño que tiene una necesidad educativa especial es aquel que tiene una dificultad mayor que el resto de sus compañeros para poder aprender, ¿cierto? Y esto pues puede darse, claro, por una causa, ya sea una enfermedad, ya sea una discapacidad, o también puede haber un factor donde factor de riesgo que puede ser que el método o la pedagogía que está utilizando el docente no es la adecuada para ese niño. O ese niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente al de sus compañeros y necesita una adaptación curricular. Y también pues es necesario de que existan los recursos que sean adaptados al aprendizaje del niño y que debe proveer pues la institución educativa. Interesante. Ahora sí, las necesidades educativas especiales pueden estar divididas en transitorias, en permanentes y también se clasifican en asociadas a la discapacidad y las no asociadas a la discapacidad. Aquí tenemos la clasificación de las necesidades educativas especiales para que podamos ir entendiéndolas desde la misma. Las necesidades educativas todas requieren de apoyo o de alguna adaptación. Estas pueden ser permanentes, pueden ser transitorias y también estas pueden ser necesidades de aprendizaje, de accesibilidad y de comunicación. Dentro de la clasificación, las no asociadas a la discapacidad, se encuentran las dificultades específicas del aprendizaje, en donde están la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos del comportamiento. También dentro de esta clasificación se encuentran los niños que por alguna situación de vulnerabilidad presentan una necesidad educativa. Estas situaciones de vulnerabilidad puede ser una enfermedad catastrófica, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia y adicciones. Y también lo que se conoce como dotación superior, que pueden ser las altas capacidades intelectuales. En la clasificación de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, se encuentra la discapacidad intelectual, física motriz, la sensorial como visual y auditiva y la psicosocial. También aquí se encuentran los niños que tienen multidiscapacidad, es decir, que tienen discapacidades asociadas, los trastornos generalizados del desarrollo, como el síndrome de Down, Rett, TEA, entre otros. Entonces, queridos maestrantes, tenemos claro cómo se clasifican estas necesidades educativas especiales y que durante esta primera y segunda unidad vamos a ir viendo cada una de ellas. El docente, al estar en contacto directo y continuo con los estudiantes, es quien está mejor posicionado para poder detectar una señal de una posible necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. No olvidemos, queridos maestrantes, de que en la etapa escolar principalmente es en donde el docente, a través incluso de una evaluación no formal, puede darse cuenta de que ese niño tiene una necesidad educativa especial. Muchas veces los padres de familia no lo pueden detectar, pero sí lo puede hacer el docente. Incluso, como también hablábamos en la clase anterior, muchos padres ingresan a una etapa de duelo y que dentro de estas etapas se encuentra una etapa de negación
en donde a lo mejor ya desde la atención en salud ya le dijeron que ese niño tiene una discapacidad, pero los padres se niegan en aceptarlo. Entonces, ¿quién más? Nosotros, los docentes, los que estamos en el aula, para poder detectarlo a través de una evaluación formal o informal. Es decir, el docente desempeña un rol central en este proceso, siendo el puente entre los estudiantes y los servicios de apoyo y contribuyendo a crear un entorno educativo inclusivo y enriquecedor para todos. Si nosotros tenemos ese rol fundamental, ese rol trascendental en la vida de esos niños que tienen una necesidad educativa, pues también depende de nosotros de que esos niños puedan sentirse incluidos o también excluidos o discriminados dentro del aula de clases, dentro de la institución. Al observar el rendimiento académico también el comportamiento, las interacciones sociales del estudiante, el docente puede identificar algún patrón que sugiera una evaluación más profunda. Si nosotros ya a través de esta evaluación informal, principalmente dentro del aula, en el dictado, en las tareas, en las evaluaciones, en las lecciones, en la participación, en el comportamiento, vemos que este niño ya nos refleja algo que nos llama la atención, entonces tendríamos que derivarlo hacia el especialista o hacia el profesional para que pueda hacer una evaluación un poco más profunda. ¿Adriana desea participar? ¿Se está prendiendo el micrófono? Ah, no, ya se cerró. Entonces, dentro de las instituciones educativas, ¿cuáles son los especialistas? Está el DES, el Departamento de Consejería Estudiantil, y también está la UDAI, la Unidad de Apoyo a la Inclusión, para que a lo mejor puedan hacer una evaluación más profunda si es que el niño no tiene algún antecedente. También la detección y el apoyo adecuado a través de las adaptaciones curriculares son esenciales para poder asegurar que todos los estudiantes que tengan esa oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Pero adaptaciones curriculares que no queden solo en el papel, adaptaciones curriculares que tengan que ser desarrolladas por el docente o los docentes a cargo de las asignaturas. Solo así vamos a poder promover un aprendizaje. Vamos a ir viendo cuáles son las características de las necesidades educativas que hoy vamos a conversar, las que están relacionadas con la lectura, la escritura, las matemáticas, con las altas capacidades y con el TDAH. Y también, pues, cuáles estrategias podemos utilizar para trabajar en estas necesidades. Dentro de la clasificación, como ya veíamos, de las necesidades no asociadas a la discapacidad, se encuentran las altas capacidades o la dotación superior. Es decir, es una capacidad que tiene el estudiante para rendir o tener el potencial de rendir a niveles significativamente superiores a la media, en uno o más de los siguientes aspectos, que pueden ser en el intelectual, en el creativo, en el artístico, en el liderazgo o también en alguna área académica específica. ¿Cuáles son las características de un niño con dotación superior? Tiene un alto nivel de inteligencia, es decir, puede tener un coeficiente intelectual de 130 o más. Sabemos que el coeficiente intelectual, pues, promedio es de 90 a 109. Un promedio que es bajo en CI es de 80 a 89. Y de superior estaríamos hablando de 120 a 139 o incluso más. También estos niños tienen un aprendizaje rápido, una creatividad y una imaginación bastante importante, una motivación intrínseca, un pensamiento crítico, tienen intereses intensos y especializados, gran memoria y capacidad de retención y también independencia y autoaprendizaje. Frente a estas características que nosotros ya como docentes podemos identificar dentro del aula, podemos también utilizar algunas estrategias pedagógicas. Por ejemplo, una evaluación diferenciada, el poder ampliar el contenido para ellos,
hacer una evaluación también basada en proyectos, que es una estrategia y una metodología de enseñanza-aprendizaje que podemos utilizar, acomodaciones especiales en las evaluaciones, en el uso de las tecnologías, en las tareas, una retroalimentación enriquecida y también una evaluación continua de motivación, de desarrollo de habilidades sociales y de autoevaluación. Estas como algunas estrategias para estos niños con estas características. En lo que se refiere a las dificultades de aprendizaje que están asociadas a la lectura, a la escritura y las matemáticas, podemos entender como dificultad de aprendizaje aquellas condiciones que afectan la adquisición y el desarrollo de las habilidades académicas y cognitivas y que no solo afectan a los niños, sino que también pueden afectar a los adultos. Es importante también destacar que estas dificultades de aprendizaje no siempre están relacionadas a la discapacidad, como las siguientes. La dislexia. ¿Qué entendemos por dislexia? También sabemos, queridos maestrantes, de que hay diferentes enfoques desde diferentes autores, pero como uno de los enfoques predominantes, podemos entender que la dislexia es una dificultad que los niños tienen con las palabras. Esta puede afectar a la capacidad del individuo para poder leer con rapidez y también su comprensión lectora. La dislexia puede estar con frecuencia acompañada de los trastornos en la escritura, es decir, en la disgrafía, la disortografía y la discalculia. ¿Cuáles son las características de un niño disléxico? Un niño disléxico va a tener afectada la lectura. Muchas personas con dislexia pues describen una página impresa como en movimiento o en remolino. Por eso experimentan dificultades para seguir la lectura y se equivocan de línea o lugar con frecuencia. Incluso muchos de estos niños tienen una lectura silábica, telegráfica, porque se confunden mucho al momento de leer. También la escritura de los niños disléxicos es de muy baja calidad comparado con su capacidad de lenguaje oral. También su cuaderno siempre puede parecer que está sucio, tiene tachaduras, tiene muchos intentos de escribir una misma palabra varias veces. Tienden a confundir las letras que tienen una forma parecida. Por ejemplo, confunden mucho la B por la D, la P por la Q, la M por la W, la N por la U. A veces también pueden cambiar el orden de las letras formando palabras nuevas, que pues muchas veces también estas palabras nuevas no tienen sentido. En cuanto a su personalidad, el estudiante con dislexia se muestra muy inseguro, ansioso, tiene baja autoestima, incluso a veces puede ser agresivo, está siempre a la defensa. Evidencia también desinterés por el estudio, evade responsabilidades y puede desarrollar resistencia a estudiar. Muchos de estos niños que tienen una dificultad de aprendizaje pueden desertar dentro de la escuela o incluso pueden desarrollar una fobia escolar, no querer ir a la escuela. Principalmente en aquellos casos en donde el docente tampoco ayuda y también estos niños pueden ser víctimas de bullying. Se requieren adaptaciones curriculares grado 2, por lo general metodológicas, modificaciones en la duración asignada para las tareas y evaluaciones diferenciadas. Siempre es necesario hacer primero una evaluación psicopedagógica para poder determinar qué tipo de grado se puede aplicar en la adaptación curricular. ¿Qué estrategias podemos utilizar en los niños disléxicos? Podemos proporcionar instrucciones un poco claras y concisas con ellos, que sea un poco más individualizadas estas estrategias. También dar un tiempo adicional para que puedan resolver tareas y pruebas. Evitar producciones escritas largas. Es preferible que el docente pueda sustituir este tipo de actividades por producciones escritas que sean más cortas y que incluso lo podemos complementar con pictogramas, podemos complementar con imágenes o con láminas. Las tutorías entre pares con la lectura de textos ayudan mucho, es decir, hacerlo con otro estudiante o hacerlo en grupo.
Realizar también pruebas orales en aquellas materias en las que el estudiante principalmente tiene mayores dificultades. Verificar que el estudiante ha comprendido las consignas de las tareas y de las pruebas, y se recomienda no evaluar la ortografía, pues ya que este es un problema importante en el estudiante. Sé que muchos docentes, dentro de sus rúbricas de evaluación de las tareas, de los dictados, de las lecciones, a veces se acompaña con una rúbrica o un puntaje dirigido para la escritura y para la ortografía, pero en un niño disléxico, pues eso va a ser muy difícil de calificar y le va a ir mal realmente dentro de su registro académico. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los signos de dislexia que también a nosotros nos pueden servir para poder identificarlos dentro del aula? Primero, como factores de riesgo, un niño disléxico puede tener un historial familiar. Yo no sé si ustedes manejan el familiograma, por ejemplo, en el familiograma, o si manejan una ficha anamnésica, podemos ya darnos cuenta de si hay algún familiar, incluso hasta una tercera generación atrás, de que haya tenido dislexia y que puede ser hereditario. También un parto distóxico, es decir, un parto en donde hubo dificultades para que el niño nazca y que incluso se necesitó alguna cirugía o algún tema extra por parte del médico, o también un niño prematuro, un niño que cuando fue feto pues estuvo expuesto a drogas o alcohol por parte de la madre, un niño que también tiene problemas en la audición, por ejemplo, es un niño que tiene sordera o tiene una hipoacusia, un niño que tiene un trastorno del lenguaje o del habla, que incluye pues una dislalia, que tienen dificultades en la articulación, es un factor de riesgo para que sea un niño disléxico, un niño que tiene retraso en el desarrollo, que tiene un déficit de atención o algún problema neurológico, o también alguna enfermedad crónica que causa ausentismo escolar, por ejemplo, un niño que tenga una enfermedad catastrófica o un niño con una enfermedad rara o huérfana, o incluso alguna enfermedad que puede estar asociada, ¿no es cierto? Y que le hace que el niño no pueda asistir normalmente a clases, hace que se retrase a sus clases. ¿Cuáles son los posibles signos de una dislexia? Como ya lo mencionaba, problemas de lenguaje, dificultad con las rimas, dificultad para leer y nombrar las letras, problemas en conectar letras con sonidos, que es la conciencia fonológica, dificultad para pronunciar palabras, dificultad en el reconocimiento visual de la palabra, un niño que tiene una lectura lenta y también pues tiene una mala ortografía. Las áreas afectadas en los niños con dislexia, y bueno, no solo en los niños con dislexia, en los niños que tienen una dificultad de aprendizaje relacionada a la disgrafía, la disortografía, la dislexia, la discalculia, pueden verse afectadas estas habilidades, como son las organizativas, la atención, la memoria a corto plazo, la lateralidad y la percepción espacio-temporal. También muchos estudios y muchas investigaciones determinan que un niño, principalmente en la etapa preescolar, que no tuvo una estimulación adecuada en su psicomotricidad, será pues un factor de riesgo para que sea un niño que tiene un problema de aprendizaje. Qué importante que en la etapa preescolar, incluso dentro del hogar, se pueda dar una estimulación temprana, ¿no es cierto?, en la lateralidad, en las nociones espaciales, las nociones temporales, el esquema corporal, el equilibrio, en fin, todo lo que tiene que ver con psicomotricidad. Es importantísimo esta estimulación para que luego pues no tengamos un niño con una dificultad de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de la dislexia en niños de preescolar? ¿Sí? Antes de ingresar a la escuela, estaríamos hablando de 3 a 5 años de edad, más o menos. El que tenga un historial familiar de problemas disléxicos, ya sea por parte de los abuelitos, de los padres, de los hermanos u otros familiares. Un niño que tiene retraso en aprender o hablar con claridad, puede haber ahí un retraso de lenguaje. Niños que tienen confusiones en la pronunciación de las palabras, que se asemejan también en su fonética. Aquí estamos hablando en la articulación, por ejemplo, la S con la Z. Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, por ejemplo, los colores.
confusión en el vocabulario que tiene que ver con la orientación espacial, alternancia de días buenos y malos en el trabajo escolar sin razón aparente, una aptitud para la construcción de objetos y juguetes técnicos, es decir, mayor habilidad manual que lingüística y que puede aparecer típicamente en las pruebas de inteligencia, juegos de bloques, legos, etc. Dificultad para poder aprender rimas típicas del preescolar, dificultad con palabras rimadas y dificultades con las secuencias, números y vocales. Estas son algunas de las características de la etapa preescolar, que ya también eso principalmente a los papitos nos puede empezar a llamar la atención. Que es necesario que los padres de familia estemos preocupados en las etapas evolutivas de nuestros hijos. Incluso el llevarle a un especialista y saber cómo está desarrollándose en sus funciones básicas, en su lenguaje, en su memoria, en su cognición. Saber si vamos, ¿no es cierto?, alcanzando o superando cada una de las etapas o de las funciones básicas que tienen que ir desarrollando en relación a su edad. Aquí, por ejemplo, te podemos ver, tenemos una imagen de ejemplo de cómo puede ser en esta etapa preescolar que el niño está escribiendo las vocales. Tenemos aquí mamá, los números, ¿no es cierto? También ya nos dan un indicio de que por ahí ya tenemos una dificultad en la dislexia, en la lectura y en la escritura. Los niños hasta los 9 años en la educación primaria, perdón, en la etapa preescolar yo me equivoqué en edad, sería hasta los 8 años de edad. Ahora, en los niños hasta los 9 años, que es la educación primaria, ¿qué características también pueden presentar y que pueden ser signos de alarma? Particular dificultad para aprender a leer y escribir en la lectura y en la escritura, en la comprensión lectora. También hay persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección o orientación inadecuada, dificultad para poder distinguir la izquierda de la derecha, lateralidad, dificultad para aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar, en general para retener secuencias, como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del año. Falta de atención y de concentración, frustración, posible inicio de problemas de conducta, confunde el orden de las letras dentro de las palabras, verso por brazo, confunde las letras que tienen similitud, D por B, B por Q, U por N, sustituye una palabra por otra que empieza por la misma letra, lagarto por letardo, le cuesta pronunciar las palabras, invierte o sustituye sílabas, al leer, rectifica, vacila, silabea o pierde la línea, trabaja con lentitud y son niños que siempre evitan leer, no les gusta la lectura. En esta etapa primaria de 9 a 12 años también tenemos algunas características. A nivel de lectura, tienen una lectura lenta, vacilante, poco fluida, no hay respeto de signos de puntuación, se reducen los errores naturales, hay problemas en la comprensión lectora. Y a nivel de escritura, pues tienen una caligrafía irregular, poco elaborada, no integración de la norma ortográfica, siempre se dan los mismos errores ortográficos, tiene dificultades en estructuración sintáctica de frases y también pobreza en los textos y falta de vocabulario. Aquí también tenemos un ejemplo de un niño que tiene una dislexia y que el docente le ha hecho pues un dictado. La primera frase es la ardilla trepa y vemos cómo el niño escribe la ardilla terpa, ¿cierto? Hay un cambio, un error en la posición de las letras. Aquí la segunda frase es, el ciclista se cayó de la bicicleta. Hay aquí también separación, cambio de línea. El ciclista pone con Q, se cayó de la bicicleta, está confundiendo la C por la Q. Supongo que es más aquí un error en la conciencia fonológica, en lo que es el grafema y también el fonema.
está confundiendo la C por la Q. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más o menos de un niño con dislexia en esta etapa. Los niños de 12 años en adelante también presentan las siguientes características. Tienen tendencia a una escritura descuidada, desordenada, incomprensible. Hay inconsciencias gramaticales y errores ortográficos de permanencia en las omisiones, alteraciones y adiciones en la etapa anterior. Hay dificultad para planificar y redactar relatos y composiciones escritas de manera general. Hay una tendencia a confundir las instrucciones verbales, los números de teléfono, dificultad en las lenguas extranjeras. Un niño que tiene dificultades en nuestra lengua, que es el castellano, pues va a tener muchas más dificultades en el inglés o en alguna lengua extranjera que estén dando dentro de la escuela. También niños que tienen una baja autoestima, tienen dificultad en la percepción del lenguaje para seguir instrucciones, baja comprensión lectora, aparecen conductas disruptivas. Es a veces cuando los profesores dicen, este niño es muy malcriado, este niño es muy inquieto, es muy desobediente, es muy indisciplinado. Puede ser una causa también de la dislexia o un factor o incluso una característica que empiecen a tener estos comportamientos disruptivos dentro del aula. Son niños que también pueden padecer de un trastorno del estado de ánimo como ansiedad o depresión y pues son niños que le tienen mucha aversión a la lectura y a la escritura. Aquí también tenemos pues un dictado que se le hizo a un estudiante de 9 a 12 años con dislexia. Como ustedes pueden darse cuenta, es una escritura bastante confusa, hay tachones, es una escritura bastante desordenada. Incluso hay también omisiones, están confundiendo las letras. Entonces, ahí ya podemos darnos cuenta de algunas características que estamos mencionando. Alguien decía, ¿y será que todavía la dislexia se puede dar en la etapa adulta? Pues claro que sí. Un niño, un adolescente y un joven que no fue diagnosticado con dislexia y que por ende tampoco recibió un tratamiento o una estimulación adecuada en su proceso de enseñanza-aprendizaje con la dislexia, pues será un adulto disléxico. Yo recuerdo una experiencia que tuve en la universidad como docente de pregrado, que recuerdo que en algún momento estábamos hablando de la dislexia y estábamos viendo igual estas características y un estudiante se levantó y me dijo, profe, hoy me doy cuenta que he sido una estudiante disléxica. Hoy entiendo por qué siempre tuve tantas dificultades en mi proceso de aprendizaje, por qué perdí 2 años la escuela, por qué perdí 2 años el colegio. Realmente fue para mí una lucha constante estudiar, pero hoy entiendo que yo tuve dislexia y la sigo teniendo. Y para mí estudiar pues se ha convertido en un reto. Entonces, miren, porque hay muchos niños, hay muchos estudiantes que incluso han sido tratados por otros temas, pero no por la dislexia. Entonces, incluso etiquetados, no olvidemos que etiquetar a un niño también pues es un acto de discriminación. Han sido etiquetados con otras situaciones y no se han dado cuenta que es una dificultad de aprendizaje y van arrastrando esta dificultad de aprendizaje pues hasta la etapa adulta. Lamentable porque el docente o los docentes que estuvieron a cargo de este estudiante debieron darse cuenta con estos signos de alarma y debieron ayudarla pues a través de la estimulación. En la etapa adulta, pues un adulto con dislexia va a tener ausencia o bajo hábito de lectura, va a tener muchas dificultades en la comprensión lectora, va a continuar con faltas de ortografía, va a tener dificultades en la estructuración sintáctica de las oraciones, dificultades atencionales de concentración, baja resistencia a la fatiga en tareas que le pueden implicar esfuerzo mental sostenido a la lectura, dificultades en la organización y planificación de tareas, dificultades en la integración del tiempo y el espacio, inseguridad y baja autoestima. Muchos adultos incluso desertan de estudiar, ya sea en el colegio, en la universidad, o incluso algunos ya no quieren seguir la universidad
por esta situación tan frustrante que han venido llevando a lo largo de su vida académica. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la discalculia. ¿A qué se refiere la discalculia? Podemos entenderla como un trastorno específico del aprendizaje y que se caracteriza por dificultades en la comprensión y en la manipulación de números y cálculos matemáticos. ¿Cuáles son las características de un niño con discalculia? Puede presentar dificultades para leer, escribir números, incapacidad para aprender o contar de memoria. También los resultados que obtiene en el cálculo no son progresivos, tampoco coherentes. Hay omisiones e inversiones de los números. Hay poca habilidad para el cálculo mental. Hay incapacidad para comprender y recordar conceptos matemáticos, reglas y fórmulas que se utilizan en las operaciones matemáticas. También tiene dificultades en el tiempo y en el manejo del tiempo, principalmente nociones temporales. Hay escaso sentido de orientación. Hay confusión de la izquierda con la derecha, lo que venía diciendo la lateralidad. Dificultad para seleccionar los pasos correctos en la resolución de problemas matemáticos, como la suma, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. ¿Qué estrategias podemos utilizar para trabajar en la discalculia? Simplificar instrucciones y los enunciados de los problemas matemáticos, el brindar el apoyo visual como gráficos, diagramas, modelos, pictogramas para poder facilitar la comprensión. Permitir también el uso de calculadoras u otras herramientas de apoyo para los cálculos numéricos. Considerar evaluar la comprensión matemática en lugar de enfocarse en habilidades de cálculo específicas. El brindar el tiempo adicional para poder completar las tareas que involucren cálculos numéricos. Y en el caso de que también el niño necesita una adaptación curricular, pues lo tenemos que hacer, principalmente en la asignatura de las matemáticas. ¿Cuál es la característica de la disgrafía? Es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de una escritura defectuosa. Aquí también hace referencia a los problemas para presentar las grafías en términos de tamaño, forma, regularidad y espacio al momento de escribir. Las características de un niño con disgrafía es de que tienen una posición extraña de la muñeca, el cuerpo y el papel al momento de escribir. Muchos de estos niños también pueden tener dificultades en la pinza, que es una de las primeras estrategias o estimulación que se debe brindar en los niños en etapa preescolar y escolar. Utilizar correctamente la pinza a través de la motricidad fina y que puedan utilizar correctamente el lápiz y al momento de manejarse en el papel, al momento de escribir. Es un niño que también presenta dificultades en la mezcla de mayúsculas con minúsculas, minúsculas con mayúsculas. Hay letras que también pueden mezclar las letras que son en imprenta y cursivas. El trazo de las letras también y su inclinación no siempre es igual. Hay letras que tienen de diferente tamaño y forma, es decir, la escritura puede ser irregular. Son letras sin terminar. Hay inversión de letras y números. Escriben sin tener en cuenta el margen y los renglones. Siempre se salen del margen y los renglones para arriba o para abajo. Hay escasa organización de las páginas en sus cuadernos. Hay lentitud tanto al copiar como al escribir de modo independiente. Son textos bastante ilegibles. En general tienen muchas correcciones, muchos borrones. Hay dependencia de la visión para comprobar lo que la mano está haciendo cuando escribe. Siempre están viendo cómo lo están escribiendo, están pendientes de cómo lo están haciendo. Y también pueden haber superposiciones, es decir, escriben una letra sobre otra. ¿Qué estrategias podemos utilizar con los niños disgráficos? Es el poder proporcionar opciones para responder de forma oral o mediante herramientas de tecnología asistida. Hay muchos recursos digitales que pueden ayudar a estos niños con estas dificultades de aprendizaje y que también lo podemos hacer a través del uso de las TICs.
También debemos permitir el uso de computadoras o dispositivos electrónicos para realizar las tareas de escritura mientras se le está estimulando al niño. Podemos evaluar la comprensión y la organización de ideas más que la calidad de la escritura en sí. Proporcionar tiempo adicional, si es necesario, a las dificultades de escritura del estudiante. Dar más tiempo para realizar los trabajos en clase y también una escritura colectiva en donde puedan converger varios autores. La disortografía, según algunos autores, se la conoce como la disgrafía disléxica. La disortografía pues consiste en una escritura que también tiene algunas complicaciones, principalmente y específicamente en las faltas ortográficas. Es una escritura que va a tener muchas faltas ortográficas y que se manifiesta una vez que se han adquirido los mecanismos de la lectura y la escritura. ¿Cuáles son sus características? También van a existir inversiones en los sonidos de grafemas, sílabas o palabras. Errores visoespaciales van a sustituir letras que se diferencian por su posición espacial o por sus características visuales, lo que decíamos ya en la dislexia y la disgrafía. Confunden letras que se caracterizan porque son un poco parecidas en lo que es lo visoespacial. La B por la D, la P por la D o por la B, la N por la U, la M por la W. También hay omisiones de sílabas completas o cambio de palabras. Hay muchas faltas ortográficas y la disortografía también está relacionada con la dislexia. Incluso se podría decir que la disortografía forma parte de la dislexia. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Promover el uso del diccionario. Si el niño ya está confundido con alguna palabra o no sabe cómo escribirla o no la comprende, pues debemos promover el uso del diccionario dentro de las aulas de clase. Fortalecer también lo que es el proceso lector. La lectura permite adquirir un mejor vocabulario y también evitar tener faltas ortográficas. Encerrar únicamente la sílaba en que el niño cometió el error. Es preferible también evaluar con pruebas orales o de tipo objetivo y también se recomienda no evaluar la ortografía, ya que este es el problema principal pues, que tiene el estudiante al momento de escribir. Otra de los problemas de aprendizaje o que está dentro de la clasificación de las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad es el trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH. Este es un término usado para poder describir la problemática de aquellos estudiantes que muestran un comportamiento hiperactivo, tienen gran impulsividad y presentan muchas dificultades para prestar atención. Entonces, esta es una dificultad compleja que se puede definir como una alteración específica de la función atencional y a la vez que puede también, pues, la atención perturbar otras funciones y que generan un tipo de desorganización. Entonces, cuando el niño tiene una atención dividida, por ende, pues va a afectar las otras funciones psicológicas superiores como la concentración, la comprensión, la percepción o incluso hasta la memoria. Este trastorno también participa en las dificultades de aprendizaje y también puede influir en la conducta y en el comportamiento del niño, cualquiera que sea pues su nivel cognitivo. Muchos de estos niños con TDAH pueden parecer esos niños indisciplinados, esos niños malcriados, esos niños desobedientes, esos niños que presentan conductas disruptivas dentro del aula, pero que más se puede deber a un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y que pues siempre tiene que estar evaluado por el especialista, que en este caso sería un neurólogo. También debemos entenderlo como un trastorno neurológico porque el individuo presenta dificultades para poder mantener la atención fija, para poder seguir reglas, para planificar, para organizar actividades. También podemos ver que son niños que se están moviendo constantemente,
y que cambian de conducta debido a que son niños impulsivos. Incluso esto de la impulsividad, de estos comportamientos, de la alteración dividida, son criterios diagnósticos propios del TDAH. Este trastorno puede perdurar hasta la vida adulta, aunque su intensidad puede ir disminuyendo conforme va transcurriendo el tiempo, principalmente entrando a la adolescencia. También estos niños tienen dificultades para mantener la atención en las tareas escolares durante el juego y no parecen escuchar cuando se les habla de forma directa. Repito, estos son criterios diagnósticos tomados del DSM-5 y que pues caracterizan directamente a un niño que tiene TDAH. Muchos de los niños que tienen TDAH pues deben tener un criterio o un diagnóstico médico del especialista. Algunos de estos niños reciben medicamento, eso depende pues del especialista, como les digo, y también muchos reciben estimulación dentro de la clase intra y extra clase que es fuera. Las características de un niño con TDAH es un niño que tiene dificultad para seguir instrucciones y terminar tareas, tienen dificultad para concentrarse, se distraen y se olvidan fácilmente de las cosas que están haciendo, con frecuencia parece que no escuchan, manifiestan inquietud, agitación, no pueden estarse quietos en la silla, interfieren con el trabajo de los compañeros, no paran de hablar e interrumpen a los demás, por eso les decía, pueden presentar conductas disruptivas, deambulan por toda la clase cuando no deben hacerlo, contestan de un modo irreflexivo y de improviso sin esperar que se les pregunte, es decir, son niños impulsivos, tienen dificultades para esperar o respetar el turno y siempre actúan impulsivamente sin pensar en las consecuencias. ¿Qué estrategias nosotros podemos utilizar en el TDAH? Podemos proporcionar instrucciones claras y concisas, dividirlas en pasos y siempre estar proporcionando recordatorios para que puedan cumplir con las tareas que se van a realizar en el ambiente áulico. También se debe considerar el uso de evaluaciones cortas, fragmentadas, en lugar de evaluaciones muy largas, porque el niño no va a poder colocar su atención o dirigir su atención a evaluaciones muy largas. A lo mejor terminan sin hacerlas. Se deben proporcionar descansos programados durante la evaluación para ayudar a mantener la concentración. Se debe permitir el uso de estrategias de organización como esquemas, listas, respuestas antes de comenzar a escribir, es decir, que también lo puede hacer de manera oral. Ofrecer opciones para responder de forma oral o a través de la tecnología, a través de recursos digitales. Y se debe promover actividades de aprendizaje que se pueda requerir el apoyo de sus compañeros. Ahora, frente a estas necesidades educativas que acabamos de mencionar, como la dislexia, la disgrafía, la disortografía, la discalculia, las altas capacidades, el TDAH, que es lo que acabamos de mencionar en esta exposición, ¿qué nos puede confundir a nosotros como docentes? Nos puede confundir de que puede haber una alternancia de días buenos y de días malos. Es decir, hay días en donde el niño no presenta ninguna dificultad, pero hay otros que van a presentar muchas de ellas. Entonces, esta alternancia de días buenos y malos puede confundirnos un poquito en esta evaluación formal e informal para poder decir o diagnosticar de que el niño tiene una dislexia. También pueden ser niños muy inteligentes y muy curiosos. Recordemos que no siempre estas dificultades de aprendizaje pueden estar asociadas a una discapacidad. Incluso muchas de ellas no están asociadas a la discapacidad. Pero sí, también un niño que tiene una discapacidad sensorial puede tener una dislexia. Un niño que tiene una discapacidad intelectual puede tener una disortografía, pero no siempre va a ser así. Pueden ser niños muy inteligentes y muy curiosos que pueden ser disgráficos. También mensajes como el que no se esfuerza lo suficiente, que no trabaja en casa, que es un vago, que es un despistado, que es un niño malcriado, que es un niño desobediente, también
podemos pensar que es un niño más que esté relacionado o asociado a un problema de conducta y pensamos que el problema de conducta es lo que está generando una dificultad de aprendizaje y eso también puede confundirnos. También puede ser un niño que se sienta más motivado o que pueda destacar en diferentes materias, principalmente en materias en donde no se trabaje mucho en lo que es la caligrafía o en lo que es la lectura. Puede ser que el niño tenga mejores calificaciones o que tenga un mejor rendimiento académico. Puede también confundirnos. Y también la falta de motivación. Podemos pensar que porque está desmotivado, porque es un niño tímido, porque es un niño que está viviendo dificultades en su hogar y que también son factores de riesgo que el niño tenga incluso violencia dentro del hogar o padres que consumen algún tipo de alcohol, de drogas. También es un factor de riesgo para que se desarrolle una dificultad de aprendizaje en el niño, pero no siempre vamos a pensar que es por culpa de la familia y que ya cuando pase el problema familiar el niño va a estar bien. No, puede ser que el niño ya tiene una dislexia, tiene un problema dentro del hogar, pero también necesita una estimulación. Algunos mitos y falsas creencias frente a estos problemas de aprendizaje. Un niño que saca buenas notas nunca puede ser un niño disléxico. Eso es mentira. Puede ser un niño que tiene un buen rendimiento académico y, como les digo, les puede facilitar algunas asignaturas, pero sí también puede ser disléxico. Todos los niños disléxicos tienen mala letra. Mentira. Hay niños que no son disléxicos y tienen mala letra, porque a lo mejor no hubo la estimulación adecuada para la caligrafía. ¿La dislexia se cura? Sí, sí se puede curar si hay una estimulación adecuada, si hay un diagnóstico correcto, si hay un tratamiento y unas estrategias pedagógicas adecuadas a las necesidades del niño, la dislexia puede desaparecer. Pero si no es así, como les digo, desde mi experiencia con esta estudiante universitaria, ella seguía siendo disléxica y ya era una adulta. También si un disléxico sabe realizar operaciones aritméticas, no tiene discalculia, por lo tanto no necesita las adaptaciones en el área de las matemáticas. Ahí pues es necesario que en base a los resultados obtenidos en la evaluación psicopedagógica se pueda identificar y establecer qué tipo de adaptación necesita el niño. Todos los disléxicos giran letras y o sílabos. Dentro de las características de la dislexia, pues hay diferentes tipos de errores comunes que tienen en la escritura. Entonces, no solo va a ser en girar las letras o las sílabas como un error común de la dislexia, sino que también hay otras características. Si un niño no gira sílabas, no es disléxico. Los niños disléxicos son además vagos o poco inteligentes o sobreprotegidos o distraídos o inmaduros. Todos los niños disléxicos son torpes. Es fácil detectar a un niño disléxico en el aula si lee o escribe mal. No olvidemos que tenemos que hacer una evaluación formal e informal para poder identificar si es realmente dislexia o no la es. Tampoco podemos catalogar o colocar una etiqueta si no estamos seguros del diagnóstico. A más de eso, si nosotros consideramos que no estoy seguro con las características comunes de la disgrafía, de la discalculia, de la disortografía, de la dislexia, yo tengo que derivar, es mi deber ser corresponsable de que se dé un buen tratamiento y un buen diagnóstico y debo derivar al especialista para que pueda a lo mejor aplicar alguna batería que permita saber pues y dar un diagnóstico correcto a las características de estos problemas de aprendizaje. ¿Qué es lo que carga un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Miren todo lo que carga todos los días que va a clases y a veces no solo en clases, sino también dentro de la casa, porque mamá o papá están exigiendo demasiado para que ese niño pueda superar la dificultad de aprendizaje. Entonces esos niños van cargando todo el tiempo presión, mensajes negativos, estrés, sobreesfuerzo, frustraciones, incomprensión. Y es lo que les decía, muchos de ellos pueden terminar desarrollando un trastorno del estado de ánimo
como una ansiedad, una depresión o incluso un trastorno mixto. Algunos de ellos desarrollan una fobia escolar, quieren desertar, no quieren ir a la escuela, son niños que están siendo víctimas de acoso escolar. Muchos de estos niños incluso terminan suicidándose y nunca contaron a papá o mamá o incluso al docente lo que estaban viviendo. Entonces, frente a esto, nosotros también tenemos una gran responsabilidad de poder identificar qué signos emocionales pueden presentar estos niños. Ansiedad, depresión, baja autoestima, angustia, tristeza, indefensión, irritabilidad, cambios de humor, falta de concentración, dispersión, desconfianza. Un niño que presente estos síntomas emocionales, pues es un niño que a lo mejor le está costando mucho aprender, le está costando mucho hacer la tarea y aparte la presión que a lo mejor se está brindando desde el hogar. También síntomas conductuales como conductas de evitación para acudir a la escuela, como una fobia escolar, ese niño que no quiere ir a la escuela, que llora. Incluso muchos de estos niños pueden desarrollar una enuresis o una encopresis, que es también como consecuencia de estos signos emocionales de ansiedad. También son niños que presentan conductas para llamar la atención, hay amenazas de suicidio, hay hiperactividad que puede también ser causada por la ansiedad, no por un TDAH, simplemente por la ansiedad. Hipoactividad, también niños que no tienen ganas de nada. Hay niños que también son agresivos, niños retraídos, hay un autoaislamiento del grupo de pares, compulsiones, tics o manías. Dentro de los síntomas físicos de los niños con estos problemas de aprendizaje, también está la debilitación del sistema inmunológico, problemas gastrointestinales, niños con taquicardias, con una sudoración excesiva, con tensión muscular, insomnio. Incluso también el insomnio puede estar asociado también a terrores nocturnos, sueñan mucho, pero tienen sueños bastante desagradables, terminan gritando durante la noche. Dificultades para levantarse en las mañanas, dolores de cabeza, migrañas, hay una visión desordenada, fatiga, dificultad para tragar, problemas respiratorios, asma, alergias. Les quiero pedir unos minutitos más, por favor, para poder terminar con esta exposición, porque como ven, es bastante larguito hablar de esto, pero lo estoy haciendo pues lo más rápido posible y sobre todo lo más concreto posible para poder avanzar. Ahora, es necesario también nosotros considerar lo que les decía, la evaluación. Si hay una evaluación adecuada y correcta, pues permitirá también tener un diagnóstico correcto y por ende un tratamiento adecuado para poder superar estas dificultades de aprendizaje. Entonces, dentro de la evaluación de la dislexia, se debe hacer una evaluación neuropsicológica en donde se tengan que evaluar todas estas áreas, como la percepción, la motricidad, el funcionamiento cognitivo, la psicomotricidad, el lenguaje y el desarrollo emocional. A través de esta función de las áreas neuropsicológicas, también nos permitirá tener un enfoque más amplio o incluso determinar los criterios diagnósticos de estas dificultades del aprendizaje. ¿Quién lo puede hacer? Se lo puede hacer por parte del docente, por parte del DS y por parte de los especialistas. Algunos signos de detección precoz en el aula, que es lo que les decía que podemos detectar de una manera incluso informal dentro del aula con nuestros estudiantes, es el niño que tiene una falta de atención e interés en el estudio, es un niño que parece un poco vago, inmaduro, pero que sabemos que es un niño inteligente y lo que les decía, esta alternancia de los días buenos y malos. Son niños que tienen baja autoestima, tardan mucho en hacer tareas y los deberes, hay una velocidad lectora inadecuada para su edad, hay muchas dificultades para poder seguir la lectura, hace el salto en las líneas y también pierden la continuidad de lo que están leyendo, se producen omisiones o sustituciones al momento de leer, hay dificultades para aprender palabras nuevas, mejores resultados en exámenes orales, mala caligrafía y ortografía, y también esta mezcla de escribir mayúsculas con minúsculas.
Estos ya también son datos interesantes que nos permite detectar a través de esta evaluación informal. Entonces, dentro de la evaluación formal es ese equipo interdisciplinario que debe realizar el docente, el DC, en algunos casos también lo hace la UDAI, y el especialista, evaluando todas estas funciones neuropsicológicas. Y desde la evaluación informal que yo les comentaba, viendo aquellos signos de alarma dentro del aula al momento de desarrollar las actividades o la planificación académica. También tenemos algunas estrategias de reeducación frente a estas dificultades de aprendizaje que hemos considerado en esta mañana. Está la educación multisensorial, es decir, podemos colocar un grafema en una pantalla o en un pictograma o en una lámina y le vamos a hacer al niño que lo escriba en el aire, escuchando su pronunciación y articulando, fomentando lo que es la conciencia fonológica, ¿no es cierto? El fonema, relacionando el fonema con el grafema. Esta educación multisensorial o esta actividad la podemos desarrollar principalmente en aquel fonema y grafema que el niño tiene más dificultades. La S, la Z, la C, la Q, la T, la D. Ahí nosotros, en base al diagnóstico que hemos podido realizar, pues podemos aplicar esta actividad. También, como les mencionaba anteriormente, qué importante que es la estimulación psicomotriz. Yo sí creo firmemente que un niño que no ha tenido una estimulación temprana en todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, en la lateralidad, las orientaciones y nociones espaciales, temporales, el esquema corporal, son niños que tienen o van a tener una dificultad de aprendizaje. Entonces, qué importante que nosotros podamos utilizar diferentes actividades para poder desarrollar o estimular o fortalecer esta educación psicomotriz. De estas actividades tenemos muchas que son accesibles y que podemos utilizar. Es importante también trabajar en lo que es el entrenamiento perceptivo motriz, que va a permitir mejorar las dificultades relacionadas con el control visomotor, ¿no es cierto? La visión con la motricidad fina, mediante la coordinación manual y visomotora, como pueden ser actividades de picado, de rasgado, de recortado, dibujo, etcétera. También podemos trabajar en lo que es el desarrollo psicolingüístico mediante actividades de recepción auditiva, en donde el niño va a poder identificar los sonidos y va a poderlos describir. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos los sonidos onomatopéyicos que pueden servir muchísimo en esta recepción y discriminación auditiva. También ahora que tenemos esa accesibilidad a la tecnología, podemos utilizar la computadora, hay incluso algunos sistemas alternativos de comunicación que podemos utilizar para que el niño pueda ir identificando con un pictograma y con el sonido y pueda ir relacionando pues esta recepción auditiva. También debemos trabajar en la recepción visual, asociando lo que es la letra con el sonido, localizar semejanzas y diferencias, identificar colores, letras y formas. Hay una variedad de actividades, incluso ya vienen hechas, podemos encontrarlas en el internet y trabajar en esta recepción visual. Podemos también trabajar y estimular en los niños lo que es la asociación auditiva, en clasificaciones, asociaciones de sonidos por su similitud, relacionarlos con su elemento correspondiente y hacer rimas. Veíamos que una de las características comunes de los niños disléxicos y disgráficos principalmente es la dificultad que tienen en las rimas. También hay actividades de asociación visual, como por ejemplo clasificar por tamaños, colores, ordenar secuencialmente. Principalmente los niños que tienen discalculia, se les dificulta muchísimo esto de las nociones espaciales, espérenme, nociones espaciales,
y poder ordenar o llevar secuencias. Entonces podemos también trabajar con este tipo de actividades. Actividades de cierre gramatical. Vamos a presidir algunos acontecimientos lingüísticos mediante el cierre y complemento de frases o el reconocimiento de formas correctas de las palabras. Estos niños también tienen muchas dificultades para diferenciar lo que es lo singular de lo plural y lo masculino de lo femenino. Podemos utilizar vocabulario igual con pictogramas, también con lo que es lecturas, puede ser de cuentos, algo que al niño le pueda llamar la atención. También en todo lo que tiene que ver con actividades de cierre gramatical, existen algunas plataformas digitales que podemos trabajar con el niño y que, bueno, ahora los niños sabemos que saben mucho manejar la tecnología, la computadora, la tablet, el celular, el internet. Hay algunas aplicaciones que podemos utilizar para el manejo de estas actividades. Incluso en la maestría van a tener una asignatura que habla específicamente de este tipo de recursos digitales, que lo van a ver más adelante. Podemos trabajar en actividades de separación de palabras. Muchos de estos niños pueden tener en su base madurativa un déficit en su capacidad analítico-sintética por considerar un todo y sus partes o considerar las partes para configurar un todo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ir trabajando. Por ejemplo, tenemos el profesor, va a enunciar pausadamente y en voz alta palabras sencillas, que pueden ser palabras de 2, 3 o 4 sílabas, en donde el alumno las escucha y puede irlas asociando con una palmada, ¿verdad? Pelota. Entonces puede ir asociando, diciendo la palabra en voz alta, pero la puede asociar con una palmada. Es más fácil para él. El alumno también puede contar el número de palabras que componen una frase y que el profesor puede irlas verbalizando de manera lenta. El alumno también puede idear frases y verbalizarlas, por ejemplo, hablar sobre la naturaleza de la palabra. Se pueden formular preguntas orales sobre el tema que esté tratando el profesor con el fin de ayudar a comprender, y también se puede trabajar con el alumno en la escritura de frases. Vamos trabajando con el niño también en la corrección de los errores que va cometiendo en la escritura. Vamos completando, vamos ordenando la frase, vamos separando las sílabas a través de guiones u otro símbolo. Para esto, pues es necesario tener claro cuáles son las dificultades más frecuentes que tiene el niño en la comprensión lectora, en la lectura, en la escritura, para poder ir estimulando a través de estas actividades. En el caso de las sustituciones, podemos utilizar actividades que estén dirigidas a la discriminación visual de las letras perceptual y articulatoriamente confundibles, la H por la P, la B por la D, la M por la N, la P por la T, ñ, Y, R, R, ñ, Ch, C, Q, J, G, que son principalmente palabras que también tienen dificultades en la comprensión fonética al momento de articularlas y que podemos utilizarlas también para poder diferenciar este sonido. Repito, la conciencia fonológica. Los niños con estas dificultades de aprendizaje son niños con dificultades en esta conciencia fonológica. Entonces podemos también hacer actividades para que puedan ir diferenciando el sonido, pero que también puedan ir escribiendo la letra a través del grafema. Las palabras cuyos fonemas también deben ser discriminados, deben ser expresados verbalmente por el profesor para que el alumno las escuche, las identifique, es decir, hay una discriminación auditiva y que también pues lo pueda pronunciar una vez que pueda escuchar la palabra. Podemos también utilizar actividades en la formación de palabras a través de sílabas en una actividad clásica como el tratamiento de las dificultades lectoescritura, en la cual pues se puede pretender desarrollar estas habilidades de integración lingüística. Se puede también trabajar con letras para formar palabras o palabras para formar frases. Estas actividades de formar palabras de una misma familia también ayudan muchísimo, es decir, palabras derivadas de otras
ayuda mucho a lo que es el tratamiento de la adivinación y ofrecen al estudiante un direccionamiento atencional para que puedan efectuar la lectura de los sufijos de las palabras mediante una ruta fonológica. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos aquí algunas actividades en donde el niño tiene que ir uniendo las sílabas para formar una palabra, y en la segunda, que son familia de palabras, en donde se desencadena de una otras palabras. En las omisiones, que también es uno de los errores comunes, principalmente en la disgrafía y en la dislexia, podemos utilizar actividades en donde el niño omita las letras y que frecuentemente puede olvidar. Por ejemplo, aquí tenemos las letras N, M, R, S antes del consonante. Para ello se proponen algunos listados de palabras incompletas en donde el estudiante las debe ir completando. Otra actividad para trabajar en las omisiones es enfatizar la pronunciación de la consonante que se trabaja, la que habitualmente se omita. De este modo, el alumno va a pronunciar la palabra alargando el sonido. Por ejemplo, cantante. Entonces, si a lo mejor el niño tiene dificultades con la N, podemos hacer que alargue principalmente en la letra que está omitiendo. Pestaña en la S, mar en la R. Bueno, dependiendo pues de la dificultad del niño, de la necesidad que tenga el niño. También podemos completar frases y palabras que pueden asociarse con una lectura y que pues puede estar en una frase que sea semejante para poder ir desarrollando estas habilidades grafonológicas. Actividades de comparación de frases también pueden reforzar las habilidades atencionales del alumno. En cuanto se lee, estas frases pueden ser muy parecidas y pueden variar en algunas letras, con la finalidad de obligar la atención del alumno a discriminar algunas palabras que cambian. Entonces, aquí tenemos algunas palabras inventadas, pero con palabras que tienen sentido. Entonces, al momento de que hacemos de que el niño pueda leerlas y pueda señalar cuál es la correcta, también estamos desarrollando pues estas habilidades atencionales. En el programa de enseñanza de Palinscar y Brown, en 1984, nos habla también de una estrategia que se puede utilizar principalmente en los niños disléxicos, que tienen dificultades en la lectura y en la comprensión lectora. Y en este programa de enseñanza, pues nos habla de que debemos motivar al estudiante a través de 4 estrategias en la lectura. La primera estrategia es hacer que el niño pueda resumir, es decir, integrar la información de las frases, párrafos o páginas de un texto que él considere como más importantes o más significativos. La segunda, que es autopreguntarse, es decir, hacer una pregunta sobre el punto central del texto. La tercera, clarificar, aclarar al niño cuáles fueron las partes más difíciles del texto, aquellas partes que no comprendió y que nosotros podemos estimular a través de la clarificación. Y 4, el poder predecir, es decir, activar conocimientos previos al tema, formular hipótesis sobre lo que viene a continuación en lo que se va a leer. Entonces, me parece también interesante, queridos maestrantes, que podamos ir analizando y utilizando algunas de estas estrategias que podemos aplicar para la reeducación y también para la estimulación de estos problemas de aprendizaje. La dislexia de forma atenuada puede llegar hasta la vida adulta. A estas personas les va a costar mucho automatizar las nociones espaciales y temporales. Su lectura pues no llega a alcanzar nunca una gran rapidez y su expresión oral no suele ser muy fluida. Esto no impide el desarrollo profesional, incluso a nivel universitario. Como les decía, estas personas que se convierten en adultas y que incluso nunca recibieron este tipo de tratamientos de atención, son personas que les ha costado mucho el llegar a obtener un título académico a nivel de colegio, a nivel de universidad. Entonces, creo que son personas dignas de admirar por toda esa lucha que han tenido a lo largo de su vida.
Por eso nosotros como docentes o quienes trabajamos en el área educativa, debemos hacer todo lo posible para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos que tengan este tipo de dificultades no sean considerados como niños o personas descuidadas, desinteresadas, vagas, y más bien entender de que tienen una dificultad de aprendizaje, como puede ser una dislexia, una disgrafía, una disortografía, una discalculia, a lo mejor incluso un TDAH que tampoco ha sido identificado por parte de los profesionales y de la familia. Nosotros los maestros podemos dejar una huella para la eternidad. Nunca podemos saber cuándo se detiene nuestra influencia. Entonces, queridos maestrantes, quienes son docentes, quienes han tenido la oportunidad de en algún momento ser docentes o quienes les gustaría trabajar en la docencia, que sepan que tenemos un rol trascendental, significativo en la vida de los estudiantes que tenemos a cargo y que podemos dejar huellas eternas, pero que esas huellas pues siempre sean positivas, sean para mejorar la vida de estos seres humanos. Entonces, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Como les decía, son temas bastante amplios, muy amplios, y que incluso yo les invito que a través de los libros texto, a través de una ampliación bibliográfica, hay muchos artículos científicos que hablan acerca de estas dificultades de aprendizaje, así que les invito también a que ustedes den lectura y que puedan ampliar sus conocimientos en estas necesidades educativas especiales. Muy bien, Adriana levantó la mano, ¿le escuchamos? Buenos días, Adriana. Adriana, ¿le escuchamos? ¿Puede continuar? Ah, ya. Dice, bueno, veo ahorita en el chat que Adriana nos dice que está desde el celular, pero no le escuchamos. Si es que puede conectar el audio. A ver, Jimena, por favor. Magíster, muchísimas gracias por sus conocimientos impartidos el día de hoy. Yo también tengo una consultita. Bueno, me salí del contexto de la tarea. Bueno, de la tarea autónoma, estimada Magíster, yo quisiera que por favor nos refuerce un poquito sobre esta cápsula de video. La verdad, yo le soy sincera, no sé si los demás compañeros también. Eso para mí es nuevo, entonces yo la verdad he tratado de consultar, pero me queda así algunos cabitos sueltos y quiero por favor que si fuera tan amable nos refuerce porque a igual que yo, los demás compañeros me imagino que tienen dudas sobre esto, cómo se lo realiza. Yo tengo idea, ¿no? Que es en base al caso estudiado, si mal no me equivoco, magíster. Gracias. Ya. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Veo que en el chat Adriana nos pone, solo le ponía que estaba de acuerdo. Muy bien, gracias, Adriana, gracias, Jimena. Sí, justamente en este momento voy a explicar acerca de la actividad que tienen pendiente como tarea autónoma. Ustedes no se preocupen, cada vez que tengamos una tutoría, yo siempre les voy a dar un refuerzo en la actividad que ustedes tienen que ejecutar, así que de eso no se preocupen. Como lo hice el día jueves, que les reforcé acerca de la tarea P, hoy vamos a hablar acerca de la tarea autónoma. El objetivo de esta tarea autónoma es el poder desarrollar una cápsula de video cuyo contenido promueve la equidad y el respeto a la individualidad a través del diseño de estrategias metodológicas inclusivas y diversas aplicables en el proceso formativo con estudiantes que presentan una necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad. Este tipo de actividad es una cápsula de video que tiene una duración desde el 15 de junio hasta el 21 de junio del 2024. El acompañamiento docente es asíncrono y la participación del estudiante es asíncrona. El tema son las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. ¿Cuáles son los prerequisitos? Es el que ustedes puedan conocer y comprender las necesidades educativas especiales
que no están asociadas a la discapacidad. ¿Cuál es el proceso para cumplir con la tarea? En la fase 1, ustedes van a determinar el tema central de la cápsula de video. Aquí es importante tener en cuenta el objetivo y el público para adaptar el contenido de manera efectiva. A ver, lo que van a hacer aquí es, estimados maestrantes, van a elegir un tema de las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. Puede ser hablar de la dislexia, de la disgrafía, de la disortografía, de la discalculia, de las altas capacidades, del TDAH, de las dificultades comportamentales, socioculturales, es decir, de toda esta clasificación que hemos visto el día de hoy de las no asociadas, pueden seleccionar ustedes un tema, una temática. Como decía Jimena, también podemos elegir la temática o la necesidad educativa que trabajaron del caso que describieron en la tarea AP. Tienen esas dos posibilidades: tomar esa necesidad educativa especial o tomar otra. Eso ya es decisión de ustedes. Luego de que ustedes hayan seleccionado una de estas necesidades educativas no asociadas, vamos a dirigir a lo mejor el guión, lo que vamos a decir en la cápsula de video, a nuestra población, a quienes queremos que vaya dirigida esta cápsula de video, que puede ser a la familia, que puede ser al equipo docente, que puede ser a las autoridades, que puede ser a la institución. Es decir, nosotros a quienes vamos a acoplar la charla que vamos a dar en esa cápsula de video, que es una cápsula chiquitita. Segundo, vamos a hacer el guión de lo que vamos a decir en la cápsula del video. Es decir, vamos a seleccionar cuáles son las frases o las ideas más importantes y significativas de esa necesidad educativa de la que yo voy a hablar. Aquí vamos a colocar aquellos puntos claves que van a abordarse en la cápsula. Vamos a organizar la información. Vamos a definir la secuencia de los contenidos que vamos a decir en la cápsula y qué recursos digitales o visuales vamos a utilizar. En esa cápsula de video, igual, estos recursos van a ser a lo que ustedes consideren. Si lo quieren hacer por Zoom, si lo quieren hacer a través de una cámara de video, si lo quieren hacer a través de incluso un podcast, lo quieren hacer a través del celular. Eso ya depende de cómo a ustedes se les hace mucho más fácil el poder desarrollar la tarea. Entonces, primero, voy a determinar el tema. Segundo, voy a organizar las palabras, las frases, las ideas más importantes de la necesidad de la que yo voy a hablar. Esta pequeña cápsula de video yo la voy a orientar hacia la familia, o la voy a orientar hacia los docentes, o la voy a orientar hacia los directivos. Eso ya depende de ustedes. Y tercero, voy a ver si lo hago por Zoom, lo hago por cámara de video, lo hago por celular, lo que a mí se me pueda facilitar, ¿sí? En la fase 2, nosotros vamos a hacer un ensayo y una preparación. Eso ya es individual, eso lo hacen en sus casitas, van a realizar ensayos, van a asegurarse de estar en el lugar correcto, que no hayan distractores, que no haya bulla. También asegurarse que estos recursos estén disponibles y que estén funcionando correctamente. Luego vamos a grabar el video. Una vez que hayamos grabado el video, antes de grabar el video, pues no olvidemos de que el espacio tiene que estar iluminado, que la calidad del sonido y de la imagen tienen que ser adecuadas para que también podamos tener un resultado óptimo en esta cápsula de video. El tiempo de grabación de esta cápsula es como máximo 5 minutos y como mínimo 3 minutos. Hablando de la necesidad educativa orientada a la población que ustedes deseen que llegue esta cápsula. En la fase 3 vamos a realizar los ajustes finales y revisar que el video esté completo y que esté en buena calidad. En la fase 4
vamos en un documento PDF a remitir con su carátula, la carátula de la asignatura con el nombre de la maestría, sus nombres completos, el nombre de la docente, la actividad que sería tarea autónoma. Luego de colocar esa carátula, vamos a colocar el link de su grabación, ¿sí? Como ustedes saben, lo pueden colocar en un Drive o lo pueden colocar en su canal de YouTube o si lo están haciendo como podcast. Es decir, ese link lo vamos a colocar en el documento PDF. No olvidemos que este link sea accesible y de fácil acceso para la docente, porque a veces pide permiso. Dejémoslo como sin permiso para que a mí me permita revisar su grabación sin estar solicitando un permiso previo. También en la fase 5, pues la docente es la que va a realizar la evaluación y la acreditación en base a la rúbrica que está determinada para esta tarea. En la plataforma ELSA, ahí está la rúbrica de calificación de la tarea autónoma. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, Adriana, diga. Verá, yo justo ya envié el trabajo anoche. Entonces, sí, yo lo hice, como le digo, de manera general. No especifiqué una característica así como las que nos menciona ahora, como decir la dislexia, como realicé en el estudio de caso, yo lo hice de manera general. Entonces, no sé o sea, lo tendré que eliminar o sí, ¿cómo podría ser ahí? Cuando usted dice de manera general, es decir, que habla de todas las necesidades educativas no asociadas. Sí, justo con lo que usted nos mencionaba sobre el objetivo, de ese Ya. tipo así yo lo hice. Ya. No Habla de sé, todas. ¿Habla de todas las necesidades o habla de alguna de manera específica? no hablo en una manera específica, sino sobre, o sea, como le digo, de manera general, sobre el objetivo. Yo desde Ya. ahí o sea, yo le hice de manera, entonces como justo ya el tiempo, ya estamos, pero entonces yo le envié justo a las 12 de la noche de hoy. Ya. Bueno, si es que ya entonces, como esta actividad todavía está el 21 de junio, Adriana, estoy hablando de la tarea autónoma, esa está hasta el 21 de junio, entonces todavía hay el tiempo suficiente para que la puedan desarrollar. Si usted considera de que ha dado cumplimiento a la rúbrica y al procedimiento, no olviden, queridos maestrantes, que siempre tenemos que revisar el procedimiento. El objetivo es como un objetivo general, pero desde el procedimiento está más especificado cada uno de los pasos que ustedes deben cumplir para el desarrollo de la asignatura. Si Adriana, usted lo ha hecho de manera general, pero están mencionadas las necesidades educativas no asociadas y también está orientado hacia una población o a un público específico que puede ser la familia, las autoridades, el docente, y está en relación pues al cumplimiento de esta tarea y del tema de esta tarea, yo creo que no habría ningún problema. Si usted considera que no está realizado en base al procedimiento y a la rúbrica de la tarea, pues sí podría eliminarlo y volverlo a subir, porque como le digo, todavía tienen hasta el día 21 de junio. 19, 20, todavía hasta el día viernes, todavía hay el tiempo suficiente como para que puedan cumplir con la rúbrica de la tarea y que no puedan verse perjudicados. Entonces, Ya, gracias, doctor. claro que sí, Adriana, con mucho gusto. Entonces, escogemos una necesidad de la clasificación que tenemos o podemos hacerlo en base a la necesidad que ustedes ya describieron en la tarea AP, práctico experimental, y que a lo mejor ya están un poquito más familiarizados con respecto a las estrategias que también colocaron en el plan de acción y al caso que pudieron investigar. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos visto en esta mañana, en esta tutoría. ¿No? Bueno, si es que no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna novedad, yo quiero agradecerles a todos ustedes por haberme regalado estos minutitos más
para poder quedar claros con esta clasificación de problemas de aprendizaje que están asociados a la lectura, a la escritura, a las matemáticas, altas capacidades y al TDAH. Son temas bastante amplios para ser vistos en una sola tutoría, pero como les digo, ustedes de manera asíncrona también ustedes pueden hacer una ampliación bibliográfica. Sé que muchos de ustedes incluso ya tienen experiencia trabajando en estas dificultades de aprendizaje, se les hace mucho más fácil entenderlas, pero tenemos también los textos base para que puedan ustedes leer y fortalecer más los conocimientos en esta clasificación de necesidades. Les agradezco mucho a todos. Disculpe una Espero, preguntita, a ver, magíster. claro que sí, Eh, dígame, sí, Miguelito. magíster, ¿y la evaluación para cuándo está contemplada? La evaluación, si no me equivoco, está contemplada para el día 23 de junio. Sería el próximo domingo. Ahí en el ELSA está la fecha. Si no me equivoco, creo que estábamos para el 23 de junio, domingo 23 de junio. En la evaluación, bueno, el día jueves yo ya les voy a dar las orientaciones para la evaluación, ¿sí? Este día jueves que tenemos la tutoría a las 7:30 de la noche, ahí les voy a especificar más claramente cómo vamos a desarrollar la evaluación. No los quiero poner tensos desde ahora. Terminemos con la tarea que está organizada, planificada hasta el día viernes y el día jueves pues ya les doy las orientaciones con respecto a la evaluación. Lo que sí, Miguelito, la evaluación es en correspondencia a lo que se está viendo en la primera unidad y que está establecido en el sílabo, que serían las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. En relación a esos contenidos, es la evaluación de esta primera unidad. Jimena, sí. Disculpe, magíster, nuevamente la intervención. De pronto, no sé, una sugerencia, tal vez será posible que cargue algún quizzes para poder nosotros ir desarrollando y más o menos ir practicando y afianzando nuestros conocimientos un poquito más, porque hay veces por problemas de conectividad hoy día, como ser yo en las primeras clases que dio, no le podían escuchar porque se paralizó la pantalla y el internet estaba pésimo. Entonces hay cosas que se desfasa uno y queda a medias, le soy sincera. Entonces yo sí le rogaría en nombre de todos mis compañeros que igual han de tener la misma idea, que se nos cargue por favor en el sistema. Gracias. Listo, no habría problema, Jimena. Voy a colocar un cuestionario como para que ustedes puedan ir practicando, haciendo una práctica de los contenidos que hemos venido viendo en esta primera unidad. También quiero mencionarles de que todas las clases están siendo subidas a la plataforma ELSA. Entonces, ustedes pueden revisar las clases, pueden darle incluso un repaso si hubo alguna partecita que no la escucharon bien, que quieren volverla a analizar, o incluso aquellas personas que no se están pudiendo conectar ahora por algunas actividades familiares o de trabajo, entonces quedan las clases subidas en la plataforma para que las puedan revisar. Entonces, de eso no se preocupen porque eso incluso lo estoy haciendo desde la primera actividad que tuvimos. Ustedes en el ELSA van a encontrar estas clases grabadas. Pero no hay problema, voy a colocar entonces alguna actividad que les permita a ustedes ir recordando y repasando para la evaluación de este día domingo. Con muchísimo gusto. Eso. Listo. Ya. Lady me dice que quiere conversar conmigo, entonces con Lady me quedo hasta el final de la clase. Con los demás ha sido un gusto el haber trabajado en esta mañana. Que festejen mucho a sus papitos y los que son papitos también que los festejen. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo inicio de semana y nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Gracias, magíster. Muchas Igualmente, un gracias, feliz día a los magíster. compañeros. Hasta luego. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta Magíster. luego, Gracias. magíster. Hasta luego, compañeros, compañeras.